El antecedente más directo del gobierno de Dina Boluarte y su llegada precisamente al Palacio Presidencial tiene que ver con las elecciones de 2021, unas elecciones que ganó Pedro Castillo y que tras estas elecciones solo pudo estar frente al Ejecutivo durante un año. Esta crisis, una gran crisis que además ha desembocado en el gobierno de Dina Boluarte, que actualmente también atraviesa una situación difícil. Estamos analizando esta situación con la señora Angélica Guerra Barón. Ella es investigadora asociada de la Universidad Científica del Sur de Perú. Y en este punto, profesora Angélica, es importante mirar un poco al pasado, a estas elecciones del 2021, donde se presentaron alrededor de 20 candidatos y donde Pedro Castillo, aunque pudo superar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, el panorama que se presentaba en ese momento era un panorama donde no había un candidato realmente fuerte que pudiese de alguna manera hacerle frente a corrientes como el fujimorismo. En este punto, ¿cómo analizar entonces la salida de Pedro Castillo? Y por otra parte, ¿cómo entender la influencia que tiene o que sigue teniendo el fujimorismo en la vida política del Perú? Bien, hay varias preguntas allí. Yo quisiera empezar por aquella relacionada con el Fujimorismo. Definitivamente Fujimori marcó la historia de este país en dos. Fujimori, no podemos negarlo, es el responsable de que en materia política y de comercio internacional Perú sea un país altamente conectado. No obstante, los efectos políticos de sus decisiones asociadas a la corrupción, que su hija haya decidido abanderar las ideas de su padre, marca mucho las lógicas y los diálogos cuando se dan los debates presidenciales, porque hay un buen sentimiento de respaldo de lo que representaba, perdón, de lo que representaba a Fujimori. Entonces yo pienso que el fujimorismo, en términos de caudillismo, siempre va a estar allí, sea encarnado a través de Fujimori padre o de Keiko su hija. Ahora, ¿por qué el expresidente Castillo ingresó al gobierno? Yo creo que es necesario acá dar una mirada un poco distinta y es entender que el discurso y el lenguaje que utilizaba Castillo en su momento era un lenguaje de reivindicación por los derechos y más que todo la participación y la voz de la población que usualmente era silenciada en términos de la política del país, y en este sentido me estoy refiriendo mucho a las poblaciones que están lejos de Lima, de la costa, y que están más ubicadas en zonas de montaña. Entonces, Castillo llega a la presidencia con un nuevo lenguaje donde básicamente quiere asegurarle a todo el electorado que lo sigue, que lo apoyaba, pues en ese momento, de que sí era posible tener un presidente que tuviese unas intenciones muy loables y que pudiera adelantar la vida del país de una manera distinta. Lamentablemente, como lo hemos visto todos, la llegada y luego la salida del expresidente Castillo, lamentable para el país, deplorable desde la perspectiva de la estabilidad política, pero además también es lamentable en el sentido de que la población indígena, en buena parte localizada en ciertos sitios de difícil acceso en Perú, vio frustrada esta idea y lo que encarnaba el expresidente Castillo, nuevamente envuelto en otro tipo de problemáticas y donde para nadie es un secreto que estaba tratando de solventar problemas propios e intereses propios que lo llevaron básicamente a tomar la decisión errada de emitir un discurso que ha sido llamado por algunos una especie de autogolpe de Estado. Y además hay un elemento que le complica a la presidencia Boluarte, y es esta carga que se empieza a presentar a partir de su supuesto protagonismo y los supuestos cambios que ella misma abanderaba y decía que iba a llevar al Palacio de Gobierno. Creo que ella, en el intento por generar esta paz y esta calma política para el electorado,
que debería haberse reflejado también en una calma y en cierta estabilidad en los mercados, resultó produciendo los efectos contrarios. Con esto, la falta de popularidad y de aceptación de la presidenta Boluarte, creo que es algo que podíamos ver venir con mucha claridad y ahora lo que tenemos, por lo menos en el muy corto plazo, en Perú, es qué va a suceder en los próximos meses que vienen y algo desde mi perspectiva, mi formación, mi doctorado en relaciones internacionales vendría a ser cuáles son los retos que se presentan en materia política internacional a partir de toda esta inestabilidad que se está dando en ese país. Señora Angélica, le agradecemos por su análisis y por su perspectiva con respecto a la situación política en Perú y a las crisis que ha vivido el país en los últimos años. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por tenerme. Buena jornada. Conversábamos, amigos, con la profesora Angélica Guerra Barón, investigadora asociada de la Universidad Científica del Sur de Perú, quien nos daba luces sobre la situación y la crisis que vive el Perú, que no es nueva, que ya tiene años y se ha ido fraguando. Y el último episodio es el escándalo de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte, que vuelve a estar bajo la lupa de la Fiscalía. De esta manera nos corresponde despedir a esta edición de Ampliamente. Les agradecemos su sintonía y, por supuesto, invitarles a que este y otros programas los pueden conseguir a través de nuestro canal de YouTube Ampliamente. También nos podemos conectar a través de Instagram Ampliamente GB. Les agradecemos su sintonía y nos despedimos por hoy. Feliz tarde para todos.